digamos que estamos recién comenzando con lo que es la esencia del paradigma orientado a objetos, que es la interacción entre ellos. De todas maneras, vamos a comenzar desde muy temprano a tratar de aplicar ciertos patrones, recetas, cuestiones de diseño que nos van a permitir tener código de calidad desde muy temprano. Tell Don't Ask, que es el título de este video, significa en español dilo, no preguntes. En un artículo publicado por Martin Fowler, cuyo link dejamos aquí abajo para que vayas a visitarlo, explica lo que es este patrón, o mejor dicho, esta cuestión de diseño orientado a objetos, y muestra la siguiente imagen. Los alumnos que recién comienzan con el paradigma orientado a objetos y todavía tienen muy arraigado el paradigma estructurado, suelen hacer lo que aparece en la parte superior de la imagen, que es que un objeto le pida los datos a otro a través generalmente de métodos getters y este entonces objeto de la izquierda se ponga a hacer una lógica con los datos de otro objeto. Lo que busca este principio de Tell Don't Ask es justamente no centralizar toda la lógica en un solo lugar, sino más bien distribuirla y hacer la responsabilidad de cada objeto según su estado. Entonces, nosotros, genéricamente hablando, en lugar de pedirle datos al objeto de la derecha para hacer una lógica, mejor deleguémosle el hecho de que esa tarea la haga el propio objeto porque él inclusive tiene sus datos y yo no necesito por qué conocerlos. De esta manera entonces garantizamos un mejor encapsulamiento porque cada objeto no expone sus datos al exterior, sino más bien que utiliza su propia lógica con sus propios datos y de esa manera logramos una interacción entre objetos lo más desacoplada posible. Es decir, que los objetos se conozcan poco, pero que aún así puedan interactuar de la misma forma que antes. Para no dejarlo de esta manera tan genérica, vayamos, como no, a verlo con ejemplos. Volvamos al ejemplo aquí de composición entre auto y motor. Para aquel por ahí que no venía siguiendo el hilo de los videos, recordamos que un auto, además de distintos atributos, se compone de un motor que puede verse con esta abstracción a la cual le agregué un número de revoluciones por minuto actuales, es decir, en qué estado está el motor en ese momento, si está girando, cuántas revoluciones está en ese momento teniendo lo que es el motor. Y entonces, como ustedes saben, en el main donde hacemos nuestras pruebas, tenemos primero un motor generado. Ese motor vamos a ponerlo dentro del auto, por eso es que le estamos pasando al constructor de auto M, que es un motor tal como se previó. Aquí lo llevamos por parámetro y entonces ahí vemos que este auto se va a componer de este motor que está aquí. El objetivo ahora es poder acelerar ese motor, es decir, que las revoluciones por minuto actuales pasen de 0, por ejemplo, a 1000. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vayamos a ver. A mí muchas veces me gusta empezar a explicar las cosas haciéndolas mal, para luego ir a la solución y que nos quede en nuestra mente entonces cómo no hay que hacerlo y cómo sí hay que hacerlo tal vez. Entonces vayamos a ver algo muy común que muchos alumnos suelen equivocarse al principio y yo soy parte de ellos porque nadie nace sabiendo, por supuesto. Vayamos entonces a intentar hacer lo siguiente: poner getter y setters para lo que son las RPM actuales. Si vamos aquí a la clase motor y le pedimos al NetBeans que nos autogenere los getter y los setter para el atributo RPM actuales, entonces ahora, a pesar de estar privado, tenemos acceso a esas RPM actuales. Por supuesto, en el setter sería bueno tener una validación. Vamos a hacerlo para seguir buenas prácticas, ¿sí? Las RPM actuales que llegan por parámetro deberían por lo menos ser mayores que 0 y también menores a algún valor para que no se nos vaya de rosca, pero bueno, no lo vamos a tener en cuenta ahora porque no está puesto el foco allí en el video. Ahí está. Bien, entonces teniendo estos getter y setters, uno podría pedirle ahora a este motor que setee las RPM actuales a 1000. Pero ¿cómo lo hacemos desde aquí? Porque el auto tiene al motor. Vamos a suponer que nosotros no tenemos acceso a M. Es decir, yo le podría pedir a este motor que acelere pidiéndole directamente acceso a M, pero tengamos en cuenta que a veces nos llega por parámetro, por ejemplo, un auto y demás, y entonces ese auto tiene el motor encapsulado. ¿Cómo hacemos para acceder a él? Bien, en ese caso, el auto tendría que proveernos un acceso a su motor. Esto implica generar un getter para el motor del auto. Ponemos un getter y ahí estamos. Bien, gracias a esto, uno podría entonces ahora setear una nueva revolución por minuto para el motor de ese auto de la siguiente forma, viniendo al main y colocando auto.getMotor. Esto me devuelve la referencia del motor del auto, y a ese motor yo le podría setear las RPM actuales con un 1000. O si no, para que sea un poco más realista, si ese motor ya tenía un número de revoluciones por minuto actuales, que se le sumen 1000 a las que ya tenía. Porque si estaba en 3000 revoluciones y yo acelero,
no voy a bajar a 1000. Supongo que querré subir a 4000. Entonces, el valor que le vamos a sumar, que es 1000, dependería del valor anterior. ¿Y cómo obtenemos el valor anterior de RPM actuales? Bueno, pidiéndoselo otra vez al motor. Y fíjense que tengo que hacer algo muy parecido a lo de recién. Auto.getMotor. Ahora le pido dame las revoluciones por minuto actuales. Bueno, esto va a funcionar. De hecho, si nosotros mostramos el estado del auto que incluye al del motor antes y después de esto que acabamos de hacer, es obvio que vamos a ver el cambio aplicado. Vamos a ejecutar este código y vamos a ver en la consola que primero empezó con 0 y luego fue con 1000. Si lo volvemos a acelerar, es decir, si volvemos a copiar y pegar estas líneas, suponemos que va a mostrar 2000 en la tercera línea, lo cual es correcto. Ahí estamos viendo cómo el motor va acelerando. Sin embargo, observemos lo que son estas líneas. Quiero que le prestes atención porque esto probablemente sea la última vez que veas este tipo de código en este canal de YouTube al menos, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo ahí es básicamente entrometernos en lo que es el estado del auto. Estamos sabiendo que un auto tiene un motor, por lo tanto estamos generando dependencias entre la clase que contiene ese código y la clase motor. Y además nos estamos inmiscuyendo en lo que es la responsabilidad de un motor, que es que él mismo puede cambiar sus revoluciones por minuto y no entonces yo hacer esto que implica pedirle los datos al motor, tanto su valor anterior, sumarle 1000 y volver a establecerlo. Toda esa lógica debería ser responsabilidad del motor y deberíamos aplicar, recordá lo que está en esta imagen, que es en lugar de pedirle los datos al motor y hacer la lógica en el main, pedirle directamente al motor que acelere y que éste cambie su estado. Vamos a ver cómo implementarlo. Así como hay mucha gente que conduce automóviles, tiene licencia y no sabe exactamente cómo funcionan por dentro, nosotros vamos a llevar esa analogía a nuestro código. Veamos entonces que estas líneas, si bien funcionaban, no cumplen con el principio Teldon-Ask. No vamos a borrarlas, vamos a comentarlas justamente para ver cómo evolucionamos, ¿sí? El error es justamente aprovechable en programación para aprender. Y lo que nosotros queremos hacer es algo más cercano a la realidad, que sería algo tan simple como decir auto.acelerar. De esta forma, entonces, claro, el método acelerar no existe, pero créanme que va a existir. De hecho, vamos a ir a la clase auto y vamos a borrar este getter que está acá. No lo necesitamos, no lo ponemos por poner, y de hecho, si necesitamos poner un getMotor en la clase auto, algo huele mal. Por lo general es porque no estaríamos aplicando correctamente este principio. Entonces, borremos esto y vayamos a ver cómo gracias a este método acelerar de la clase auto, los autos van a poder acelerar y pedirles, claro, a su motor que aceleren sin la necesidad de conocer que tienen motores. Fíjense cómo de esta forma entonces le pido a un auto que acelere y esa línea no me está para nada exponiendo que un auto tiene un motor. De esta forma entonces, sin necesidad de conocer cómo es un coche por dentro, de todas formas le podemos pedir que acelere y que cambie entonces su motor de estado. Pero bueno, vayamos a hacer el acelerar. Yo podría, por ejemplo, copiar estas líneas que funcionaban, una de ellas. De hecho, también esto me ayuda a no repetir código. Fíjense que antes tenía que hacer la lógica 2 veces y esta vez la voy a hacer una sola. Bien, acá como ya estoy dentro de un auto, estamos en la clase auto, recordemos, y el auto ya tiene un motor, entonces directamente nos referimos a él con this.motor. Así que vamos a cambiar esto por this.motor. De esta manera, ahí está. Bueno, vayamos a probar el código, a ver si esto funciona. Vemos la consola y efectivamente todo funciona igual que antes, pero la calidad de código ha mejorado notablemente porque esta vez en la clase principal, que es la que tiene el método main, yo le pedí a un auto que acelere y no tuve entonces que tener ninguna dependencia con motor, ni saber exactamente que un auto tiene un motor, ni demás. Sin embargo, todavía seguimos viendo que el auto le pide al motor sus RPM actuales, le suma 1000 y setea esas RPM actuales como nuevo valor, lo cual implica lógica. Esa lógica, por más sencilla que sea, es lógica y la está haciendo el auto cuando en realidad la debería hacer el motor, porque fijémonos que toda esta lógica depende de valores que están en la clase motor. Eso entonces implica volver a aplicar el Teldon-Ask, esta vez entre auto y motor. Vayamos a ver. Vamos a venir entonces a la clase motor y estos getter y setter público ya no los voy a necesitar más. Las RPM no van a ser expuestas ni para consultar ni para establecer y eso no me va a impedir, por ejemplo, que yo le pueda pedir a un motor que acelere.
los motores también aceleran. Y puedo entonces tener el método acelerar en la clase motor. Esto no hay ningún problema porque el acelerar de auto y el acelerar de motor son métodos diferentes, están en diferentes clases, así que no hay ningún problema en que se llamen igual. Bien, ahí entonces tenemos el acelerar de motor, que lo que tendría que hacer es tomar los RPM actuales, que tiene como atributos, y setearlos con un nuevo valor que depende de los RPM actuales, pero sumándole 1000 revoluciones. Esto es lo mismo que haber puesto RPM actuales con el dis o sin el dis. Ustedes saben igualmente que en este caso sin ambigüedades es lo mismo. Más igual 1000. El más igual es el operador que nos permite simplificar esto. No lo dejen así porque estarían sumando 2000. O sea, usen una de estas dos líneas. Comento esta para que quede claro que sería lo mismo usar cualquiera de esas dos, pero no las dos. Bien, entonces, gracias a que la clase motor tiene acelerar, es decir, los motores ahora saben acelerar, yo puedo venir y quitar esta lógica que nuevamente vamos a comentarla en lugar de borrarla para entender cómo fuimos evolucionando y decirle entonces directamente que cuando un auto acelera es básicamente cuando su motor acelera, es decir, motor.acelerar. Allí vemos entonces cómo hemos aplicado el tell don't ask a todo nivel. Vamos a repasarlo. Venimos del main, le decimos a un auto que acelere. Esto va a venir a esta implementación, que es básicamente pedirle a un motor que acelere. Y el acelerar de un motor lo que va a hacer es tomar sus revoluciones por minuto, sumarle 1000 y volver a establecerlas. Todo esto se logró sin haber expuesto en ningún caso ningún atributo, sino más bien como una cadena de mensajes que va delegando hasta llegar al lugar donde realmente hay que aplicar la lógica. ¿Cómo sabemos que esta responsabilidad era de motor? Porque justamente la lógica implicaba trabajar con atributos que son del motor, las RPM actuales. Entonces, si las RPM actuales están en motor, la lógica le correspondería a motor. Y así fuimos llegando en este camino donde no logramos, digamos, acoplar clases. Es decir, auto, motor y la clase principal no necesariamente se conocen demasiado, ¿sí? No saben exactamente qué atributos tienen cada uno y sin embargo hemos podido tener esta funcionalidad distribuyendo la lógica y este paso de mensajes entre objetos. Esto entonces es tell don't ask y vamos a comprobar que esto vuelve a funcionar, es decir, en ningún caso cambia el comportamiento de lo que veníamos haciendo, tenemos el mismo resultado, pero la calidad de código ha mejorado notablemente. Para terminar, digamos que no hay que ser tan fundamentalista ni dogmático porque todo en programación orientada a objetos es discutible y hay muchos patrones que se contradicen con otros y hay que entender entonces con mucha práctica y muchos años de experiencia cuándo hay que usar cada uno. A lo que voy con esto es que este principio tell don't ask no quiere decir necesariamente que haya que erradicar los getters de nuestras vidas de programador orientado a objetos. Es decir, no necesariamente ahora todas nuestras clases van a manejarse de esta forma y no tener más un solo getter. En algunos casos, por ejemplo, quizá me sirva devolver el precio de un auto porque, no sé, simplemente quería mostrarlo por consola de forma única porque estoy depurando algo o simplemente era esa la responsabilidad que necesitaba. Entonces un getter del precio de un auto no sería para nada malo. Lo que sí por ahí tiene que hacerles ruido es el hecho de que las clases tengan un getter para un objeto. Es decir, si un auto tiene un getter para su motor, si una persona tiene un getter para su domicilio, no como string, sino como domicilio objeto, si una reserva tiene un getter para su atributo cliente. Cuando hacen esas cosas, eso los tiene que llamar a la reflexión y decir, ¿por qué estoy devolviendo este objeto? ¿Por qué devuelvo su referencia? ¿No será que alguien está haciendo una lógica con ese objeto que correspondería a hacerla aquí y delegarla más dentro de las profundidades del código? Entonces, a eso los tiene que hacer reflexionar el tell don't ask, no necesariamente erradicar los getters, sino más bien tratar de distribuir la lógica de forma tal que cada objeto haga un poco de ella y no centralizarlo todo en un solo lugar, porque si no, de a poco estamos volviendo al paradigma estructurado y no es lo que queremos. Como ya sabes, si te gustó este video, dale like, deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.